Muy buenos días. Agradezco al doctor Edwin Vázquez, decano del Colegio de Notarios de ICA, a la invitación a este evento, así como saludo a todos mis colegas, notarios, abogados, estudiantes de esta prestigiosa universidad. El tema que me ha tocado comentar el día de hoy es en relación a los nuevos asuntos no contenciosos en sede notarial y su vinculación con los derechos fundamentales. Hemos estado viendo el día de ayer la importancia que tiene el notario con relación a las instituciones, es el nexo entre las instituciones y el día a día lo que nosotros vamos viendo de repente las ausencias o las deficiencias que encontramos en la ley, pero dado nuestro contacto directo con el público, vemos si realmente se está protegiendo o no esos derechos fundamentales de los cuales hablan también los asuntos no contenciosos, porque finalmente los asuntos contenciosos se ha hablado de jurisdicción voluntaria, pero en realidad no son ni jurisdicción ni voluntaria. No es jurisdicción porque no hay controversia, número uno. Y dos, no es voluntaria porque hay un procedimiento establecido por la ley y determinadas personas que pueden ejercer, digamos, llevar a cabo ese proceso. El juez y en algunos temas ya el notario. Por favor, si podemos pasar la film. Por ejemplo, en los asuntos no contenciosos, cuando este año cumplimos 20 años de haberse dado la ley 26662, nosotros sabemos que empezó con solamente 6 temas. Las personas que estuvieron, digamos, avalando, trabajando en este tema, bueno, fue también la doctora Amelia Mujica, que en este momento nos acompaña, el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, la doctora Luis Schiaffino, el doctor Elvito Rodríguez. ¿Y cuál era la realidad en ese momento? El 21% de todos los procesos a nivel judicial, el 21%, eran justamente sobre temas de asuntos no contenciosos. Y de ese 21% de ese universo, el 80% era sobre temas de sucesiones intestadas. Entonces, realmente, como dice Couture, una justicia, el tiempo no es oro, el tiempo es justicia, ¿no? Y mediante un proceso no contencioso se trata de esclarecer una situación jurídica o declarar un derecho, porque finalmente nosotros declaramos, por ejemplo, cuando declaramos un divorcio, ¿no? Estamos declarando una disolución de vínculo, ¿no? Hay controversia si se declara, no se declara, pero finalmente estamos declarando disuelto el vínculo, estamos declarando, reconociendo una situación de una calidad de heredero, etc. Entonces, los derechos fundamentales vinculados con los asuntos no contenciosos, ¿cuáles son? El derecho a la herencia, el derecho a la propiedad, tenemos prescripción adquisitiva, títulos supletorios, el día de hoy tenemos casi 14 procesos no contenciosos en sede notarial, ¿no? El derecho a la intimidad, se habla también del derecho a la intimidad no solamente para contraer matrimonio, sino para poder disolverlo, ¿no? El derecho a tener una familia, a promover, proteger la familia y promover el matrimonio, que lo vamos a ver más adelante. El siguiente tema, por favor, un poquito más adelante. Esta era la situación que yo les digo que se encontraba hace 20 años, ¿no? El 21% de procesos judiciales, 80% eran sobre sucesiones intestadas, 6% sobre rectificación de partidas. ¿Ya? Ahora, asuntos no contenciosos, tenemos esos 14 procesos al día de hoy. He dividido separación de cuerpos y disolución de vínculo. ¿Por qué? Porque muchas veces las parejas quedan solamente en separación de cuerpos y no concluye la disolución de vínculo. Y es un acto que, como nosotros sabemos, se inscribe. ¿Ya? Ahora, nosotros, considero, hemos tratado de conseguir por lo menos los informes que tengo del Colegio de Notarios de Lima, pero nosotros como notarios tenemos que trabajar con indicadores para poder proyectarnos justamente los proyectos de normas que necesitamos, porque tenemos que demostrar realmente cuál es la ayuda real que nosotros estamos haciendo en nuestro país. En Lima, por ejemplo, en el año 2012, 13, 14, 15, en lo que son los 4 asuntos contenciosos que más se contemplan en Lima, y en el país también. Los 4 asuntos contenciosos son, primero, sucesión intestada, rectificación de partida y disolución de vínculo, o separación y disolución de vínculo matrimonial, y en cuarto lugar la prescripción adquisitiva. En global tenemos eso es promedio por año, ¿no? 18.000, 18.139, 25.000 y 21.775 al año,
tomando estos 4 procesos no contenciosos que son los que más se dan. No quiere decir que no se den los demás. Necesitamos seguir ampliando esta base de datos a nivel nacional. Siguiente. Esto se puede ver, por ejemplo, por año y por tema. Ustedes pueden ver un promedio de lo que es sucesión intestada. Tenemos de 13.782 en estos últimos 5 años. En Lima, estoy hablando de Lima. ¿Cuántos promedios de rectificación de partida? 2.900. ¿Cuántos divorcios? 2.200. Y promedio de prescripciones adquisitivas, 782. Esta es la realidad en Lima. La realidad a nivel del país, pues va a tener que irse viendo poco a poco. Adelante, por favor. Promedio de los procesos no contenciosos, acá también los tenemos igual, ¿no? Estamos hablando solamente de 4 tipos. Adelante. Y este es un informe que se pudo conseguir, que sí es a nivel nacional, de algunos temas, de cuál es la totalidad de, por ejemplo, de sucesiones intestadas en los últimos 5 años hasta el 2014, de 134.961 procesos, ¿no? Ahora, en cuanto al matrimonio, quisiera ir adelantando un poquito más, Gerardo, para que nos alcance el tiempo. Nosotros sabemos que hay la posibilidad de ir incrementando algunos nuevos asuntos no contenciosos. Acá estamos proponiendo algunos, ¿no? Estamos hablando del matrimonio en sede notarial, la declaración de interdicción y nombramiento de curador en sede notarial, ¿no? La constatación de estado de gravidez, declaración de desaparición y ausencia, inscripción de partidas extemporáneas, ofrecimiento de pago de conciliación, administración de bienes, etc. Por ejemplo, todos estos puntos han sido también materia de presentación de diversos proyectos. El último proyecto presentado por el Colegio de Notarios de Lima fue en el año 2014, que incluye muchos de estos procesos que tenemos acá. En lo que es en relación a matrimonio, nosotros sabemos que existe, ahora en agosto de este año, a través de un congresista, Lías Ábalos me parece, ha presentado nuevamente, porque ya la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú en el año 2011 había presentado la posibilidad de que se celebre matrimonio en sede notarial. Ya existía esa posibilidad, ahora se ha vuelto a presentar, se ha desarchivado el tema, con la diferencia de que la Junta de Decanos propuso que se cree un registro especial para el matrimonio. En cambio, en esta propuesta no se habla de ese registro, pero todo lo demás es muy parecido y siempre justificando el matrimonio, ¿no? En que a igual razón, igual derecho. Si puedo divorciar a una persona que yo no he casado, con mayor razón, pues, puedo casarla, ¿no? Y además, porque responde a un tema constitucional, ¿no? La Constitución dice de que el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio. ¿Cómo estoy promoviendo el matrimonio? Le estoy dando facilidades para que disuelva el matrimonio, pero no le estoy dando las facilidades para tener la facilidad para poder optar, casarme, ¿no? Ante diferente autoridad. Adelante. Ahora, si nosotros vemos los matrimonios, o sea, estadísticamente hablando, los matrimonios en nuestro país vienen en disminución, ¿no? Ahí ven los montos, ahora estamos en 87.000 aproximadamente al año, lo cual incluye matrimonios no solamente celebrados acá en el Perú, la mayoría, claro, pero también los realizados en consulados peruanos en el extranjero. Y si vemos el divorcio, ¿no? Si vemos el caso de divorcio, vemos que los divorcios más bien van en aumento, porque yo ya estoy casi en 60.000 divorcios en el mismo tiempo de plazo. Actualmente, ¿cuál es el último informe del INEI, por ejemplo? Cada hora nacen 64 personas, cada hora mueren 15 personas, cada hora se celebran 11 matrimonios y cada hora se divorcian 1.5 personas. O sea, en 2 horas tenemos 3 divorcios en el Perú, fuente del INEI. Entonces, ¿qué queremos como país? Ahora, el tema del matrimonio, que si bien es cierto, consideramos que hay que promoverlo, ¿no? Es un tema pues histórico, ¿no? Nosotros, ustedes saben que nuestra cultura milenaria, nuestra cultura incaica, ¿no? Se celebraba el matrimonio, había un matrimonio a prueba, pantanaco, ¿no? Etcétera, pero el matrimonio tenía una connotación donde el funcionario que casaba tenía una función económica y social enorme. Era un Estado, como lo es ahora también. El matrimonio no solamente es un acto, es un Estado, finalmente viene una institución. Pero era un Estado importantísimo
para el pueblo, para los Hatun Runas del pueblo del Imperio Incaico, era súper importante porque todo el mundo tributaba y era una forma también de ordenarse. Claro, el matrimonio de los nobles era diferente porque existía la poligamia, etcétera, era otro concepto, pero el pueblo tenía que ser monógamo, por una cuestión de orden, no solamente social, sino de orden, básicamente. Y el que casaba en ese momento era el tucuy-rucuy, ¿no? Él casaba a la gente del pueblo, los ponía en fila, ¿no? Y los separaba hombres con mujeres y los casaba. Era la autoridad en ese momento que no solamente casaba, era el funcionario que casaba, sino que era el veedor también, porque él era que iba a todos los lugares, ¿no?, del Imperio Incaico, y si había algún tipo de sublevación, escuchaba algo, era como un poco los ojos y oídos del Inca. Claro. Tal vez un poquito, nosotros también somos un poco los ojos y oídos de lo que va pasando, ¿no?, en la sociedad, y de repente podemos proponer justamente alternativas de solución, justamente para poder proteger los derechos fundamentales de las personas. Bien, entonces vemos, ¿no?, que ese es el total de divorcios en sede judicial, y miren, en sede notarial y municipal, la diferencia, hay una gran diferencia realmente. Ahora, en lo que es RENIEC hemos pedido, ha demorado, pero nos ha dado la información, ¿no? Sigue adelante, por favor. Nos ha dado la información de, por ejemplo, en sede notarial en los últimos 5 años, estamos hablando en promedio de 8.000 divorcios en sede notarial. En sede municipal había 26.400. Pero hay un registro, sigue la siguiente por favor Gerardo, hay un registro que todavía es manual en RENIEC, que todavía no está en línea, ¿ya? Pero sin embargo, ese registro está mezclado entre lo que es notarial, porque está en comunidades muy alejadas, ¿no? Está tanto lo que es municipal como lo que es notarial. Y más o menos son 17.000, ¿no?, 900 divorcios en los 5 años. Por eso es que nos sale el monto aproximado de 60.000, con 12.000 en sede judicial y lo demás en sede notarial. Lo concreto es que las personas deciden, en virtud a su derecho, a su intimidad, ¿no?, separarse, no por causal, sino separarse por mutuo acuerdo, ¿no?, que finalmente son las opciones que nos da nuestro país, pero nuestra legislación en nuestro país, pero no tenemos la facilidad para promover el matrimonio. Y creo que hay que hacerlo. Siguiente. Ahora, les había comentado que existían 2 proyectos de leyes, el de la Junta de Decanos del año 2011 y el reciente, que basa justamente, ¿no?, habla del derecho en su sustento, habla sobre el tema, nuestro sistema latino, notarial, igual derecho, y habla sobre el derecho constitucional de poder promover el matrimonio. Bien. Ahora bien, en realidad por el tiempo, ¿no?, yo quisiera dar énfasis, más que todo, a 2 grupos grandes de la población que justifican poder dar de todos esos procesos nuevos de asuntos no contenciosos que hemos visto hace un momento, hacer énfasis solamente en 2, matrimonio, y el otro es la declaración de interdicción en sede notarial. ¿A qué población me estoy refiriendo? Cuando hablo de la persona, nuestro Código Civil habla de la incapacidad, ¿no es cierto? Pero es un término que ahora ha venido en desuso, es retrógrado, qué sé yo, y para eso hay también una comisión que actualmente está revisando el Código Civil, ¿no? Pero, en realidad, nosotros hemos suscrito, el Perú ha suscrito la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Ahora ya no se usa la palabra, es un incapaz, no, la palabra es discapacidad, ¿no? Y dentro del concepto de discapacidad, la discapacidad es un concepto que va evolucionando, no es un concepto fijo. Y es un concepto que lo que trata, más bien, es de integrar a la persona en la sociedad, en condiciones igualitarias, en condiciones similares a cualquier persona, ¿no? Y tratando de, digamos, borrar, limitar cualquier barrera que exista para que esa persona no pueda integrarse igual que todas las demás. Entonces, la discapacidad es un concepto que va variando de acuerdo a la sociedad y que se trata de eliminar esas barreras que limitan a las personas. Ahora, todas las personas que estamos aquí presentes, todos tenemos una discapacidad, porque somos seres humanos, de repente alguien sufre de algo, qué sé yo, pero hay discapacidades que pueden limitar el actuar de la persona. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, los que ejercemos toda nuestra función, muchas veces somos los malos de la película, cuando viene una persona adulta mayor y de repente uno la entrevista y la persona no está lúcida,
no puede otorgar poder para cobrar su pensión, que es lo mínimo para cubrir sus derechos fundamentales de alimentación, medicina, independencia, etcétera, ¿no? Y no lo puede hacer. Y eso nos pasa todas las semanas a los que estamos acá en el país. Y tenemos una realidad de adulta mayor bien grande en nuestro país, porque en nuestro país, de acuerdo a la ley del adulto mayor, uno es adulto mayor a partir de los 60 años. De esta edad de 60 años, en realidad, ¿cuál es el porcentaje de adultos mayores actualmente en nuestro país? Es casi un 11%. Se estima que para el 2020 vamos a estar en un 15%, y para 2050 nuestro porcentaje de adultos mayores va a ser casi un 23%, 22.5%. Ahora, ser adulto mayor, como hemos visto perfectamente, no es ser discapacitado. La edad promedio en nuestro país es 26 años, y creo que la mayoría de acá ya pasamos la edad promedio, ¿no? Pero el tema es, tengo que trabajar para una sociedad que sea justa y para una sociedad en donde cuales todos podamos disfrutar de esos derechos fundamentales y no verse privados de ello porque tengo cualquier tipo ni por raza, ni por sexo, ni por ningún tipo de condición. Y una condición puede ser una discapacidad que no me permita a mí expresar mi voluntad de manera indubitable o de haberme visto privada del discernimiento. El problema es que cuando una persona está así, y yo la entrevisto, le digo, bueno, a la familia, bueno, mire, tiene que ir al Poder Judicial a declarar su interdicción, ¿cuántos años me va a tomar esto? ¿Cuánto es el promedio de años que termina, que es para declarar una declaración de interdicción en sede notarial? Mínimo son 2 años, siendo, pero así, súper buena gente, porque en realidad dura a veces hasta 3 o 4 años. La persona adulta mayor que necesitaba cobrar su pensión, al final se murió, se enfermó, se agravó, no le solucioné, no disfrutó de sus derechos fundamentales, ni de su proyección de vida, ni de nada, porque de repente trabajó toda su vida, tenía derecho de repente a cobrar una buena pensión, no lo puede hacer y le he limitado lo más importante, ¿no? Y ojo, que en nuestro país, y un dato que yo no sabía, que he aprendido, más del 60% de cabezas, o sea, de jefes de familia, son adultos mayores, ¿ah? Son jefes de familia. Entonces, el 60% de familias se vería afectada porque un adulto mayor, en un momento determinado, le da un Alzheimer, le da una enfermedad que no pueda manifestar su voluntad de manera indubitable. Ese es un tipo de población que tenemos y que actualmente en nuestro país estamos hablando de casi 3.100.000 de personas adultas mayores. En nuestro país estamos más de 31 millones, vamos a redondear, 31 millones de habitantes, ¿ya? De esos 31 millones de habitantes, 9 millones y medio, 9.300.000 viven en Lima. Y casi el 78% de personas adultas mayores ahora viven en las zonas urbanas. No viven en las zonas rurales, sino viven en las zonas urbanas. Entonces tenemos que dar una solución. Y qué mejor que sea el notario vía un proceso no contencioso, con todas las formalidades de ley, con la participación de un médico psiquiatra, no solamente con el certificado, de repente con la misma audiencia, con publicaciones, se le pueda mejorar a esta persona y pueda cobrar su pensión. Ahora, no solamente para que cobre pensión, porque se viene desarrollando en la doctrina y a nivel internacional el derecho de la autotutela, de la autorrealización, de la proyección de vida. Yo podría, vía escritura pública, establecer que en caso yo me encuentre privado de discernimiento, tal persona, que no necesariamente es la que establece el Código Civil, tal persona sea la que cuide de mi persona y otra persona que sea la que cuide de mis bienes, por decir un ejemplo, ¿no? Y que no solamente tenga lo que establece el Código Civil actualmente para lo que es un curador. La curatela es una institución antiquísima que ha funcionado en su momento, pero repensemos si nuestra realidad está funcionando o no. Porque, por ejemplo, para poder alquilar un inmueble de más de 3 años, un curador no lo puede hacer, tiene que pedir una autorización judicial. Pero si yo, en virtud de mi propio derecho, he previsto, he hecho una escritura pública de autotutela, donde yo he designado qué persona o qué personas van a cuidar de mi persona, mis bienes, entonces es mi derecho, y mi derecho constitucional. Hay que pensar ese tema, ¿no? Se han presentado no solamente la protección a este grupo de personas adultos mayores, pensemos en los discapacitados en nuestro país. ¿Qué porcentaje de discapacitados hay en nuestro país? Tenemos casi un 6% de discapacitados.
discapacidad, no necesariamente porque soy adulto mayor, ¿ah? Puedo ser discapacitado por temas sensoriales, intelectuales, etcétera, ¿no? Y esa discapacidad sumada con mi 11% de adultos mayores, estamos hablando de una población que tenemos que proteger, ¿no? De 4,5 millones de personas. Y eso hay que añadirle el porcentaje que cualquiera de los que estemos sentados acá, Dios no quiera, cualquiera de los que estemos acá, podemos estar en algún momento sometidos a una enfermedad o a un accidente y nos vemos privados del discernimiento por 6 meses, 9 meses, un mes, no sabemos. Y de repente tenemos una empresa, tenemos hijos menores o hijos mayores discapacitados y hay que tomar decisiones del día a día. No voy a poder esperar ir al Poder Judicial para que el Poder Judicial se demore 2 o 4 años, porque el tiempo, hemos dicho, no es oro, el tiempo es justicia. Y nosotros como notarios nos damos cuenta de esa realidad día a día, es el día a día, no es una historia, nosotros lo vivimos. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos nosotros, ¿no? Convenio, tenemos, como les dije, tenemos un convenio internacional sobre las personas adultas mayores, que todavía el Perú no ha suscrito, pero sí tenemos un convenio internacional sobre personas de discapacidad, y por eso tenemos una ley para las personas de discapacidad, que se ha dado en el año 2012, la 29973, y su reglamento en el año 2014, el Decreto Supremo 002-2014, que reglamenta justamente este tema de la discapacidad y de alguna forma reconoce que el Estado tiene que crear mecanismos para que las personas puedan autorrealizarse, realizar su proyecto de vida, ¿no? Y puedan disfrutar en igual condiciones que todos los derechos fundamentales que la Constitución establece. Nosotros como notarios, yo creo que de verdad, ante esta situación, ¿no?, de privación del discernimiento o que una persona no puede expresar su voluntad de manera indubitable, considero que debería de declararse la interdicción en sede notarial para el cobro de pensión solamente si es que la persona no dejó previamente una escritura pública autotutela. Si dejó una escritura pública autotutela, entonces que ese curador tenga las facultades que allí se hayan establecido. Hay proyectos de leyes, Gerardo, sigue por favor. Hay varios proyectos de leyes, ¿no? Hay varios proyectos de leyes al respecto en nuestro país. Hay como 4 proyectos, ¿no? Algunos que decían, no hay necesidad de declarar la interdicción, solamente nombrar un curador y que cobre solamente para cobrar pensión. Hay otro proyecto que dice, bueno, como el Colegio de Notarios de Lima presentó un proyecto en el año 2012, dice, vamos a declarar la interdicción, pero si es que existe escritura pública de autotutela, el curador va a poder hacer lo que dice en esa escritura. Y el otro dice, bueno, si no ha hecho escritura pública de autotutela, entonces solamente va a ser para el cobro de pensión. Hay otro proyecto de una congresista Chefer Cuculiza, que ella decía, no, bueno, si es que la persona no hizo escritura pública de autotutela, o perdón, tenía escritura pública de autotutela, pero tuvo un accidente, una cuestión sobrevenida, automáticamente el que es curador puede ejercer su derecho. O sea, existe la preocupación. Existe. El problema es que no tenemos todavía la solución. Y discapacitado, adulto mayor o sujetos a una enfermedad o un accidente, podemos estar cualquiera de los que estamos acá sentados. Ahora, este tema no solamente es a nivel internacional, las convenciones, las normas del discapacitado y del adulto mayor. Tenemos en España, por ejemplo, justo estábamos hablando el día de ayer con el doctor Carlos, con respecto existe el Consejo del Notariado Español, tiene un proyecto del notariado hacia el 2020 y tiene 5 ejes este tratado, digamos, ideas a nivel internacional de todo el notariado español. Estos 5 ejes de esta declaración habla, ¿no?, de la importancia del notario en la vida cotidiana. Justamente en esa vida cotidiana para proteger a las personas para el tema de capacidad legal, protección a personas vulnerables, personas de discapacidad, altos mayores, enfermas, etc. Filiación, adopción, matrimonio. O sea, los proyectos que nosotros nos preocupan sobre matrimonio, interdicción, lo tienen también en este documento, ¿no?, del Consejo del Notariado Español, donde declaran la importancia de la participación del notario en la vida notarial, porque son 5 puntos, pero yo estoy haciendo alusión al primer punto, que es lo que tiene relación con nuestro tema, siguiente, y también la promoción del documento público, ¿no? O sea, los notarios son actores en la justicia preventiva
¿no? Los regímenes matrimoniales, parejas de hecho, adultos vulnerables, etc. Entonces, digamos, no solamente tenemos que ver nuestra realidad concreta en el Perú, nosotros considero que hay la necesidad de regular esta situación, pero también veamos la situación internacional. En el mundo también existe la misma preocupación para la celebración de matrimonio, que el notario esté día a día mediante una justicia preventiva, y también para proteger a diferentes grupos vulnerables. Siguiente. Esas eran las poblaciones que yo les decía. Repito, pásalo, Gerardo, por favor. Hombres y mujeres, antes se decía, por ejemplo, que acá en el Perú había mucho más mujeres que hombres. Cambio. Solamente hay una diferencia de 50.000 personas y prácticamente estamos mitad, hombres y mujeres actualmente en nuestro país. Adelante. Ese es el número de población que tenemos en Lima, ¿no? Siguiente. Número de población. Ese es el crecimiento de la población adulta mayor, viene en crecimiento, como lo pueden ver, ¿no? Todo esto está sacado del Instituto Nacional de Estadística Demográfica y del RENEC. Adelante. Esto es según, como les digo, o sea, por ejemplo, hay más mujeres mayores que hombres en nuestro país, un 6% de mujeres mayores más que los hombres, pero por ahí vamos, ¿no? Y el porcentaje de dónde están las personas adultas mayores ahora, ¿no? Ubicadas físicamente, ¿no? Están en las zonas de las urbanas. Siguiente. Por ejemplo, ahí está la población en Lima. En Lima tenemos 1.075.000 personas adultas mayores. Seguimos en otros departamentos de nuestro país. En nuestro país la población, donde hay mayor población, bueno, está en Piura, Lambayeque, Arequipa, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos tenemos Lima. Siguiente, por favor. Esta es La Libertad, por ejemplo, 1.800.000 personas y tenemos una cantidad de 182.000 adultos mayores. En Piura, 164.000. En Arequipa, 1.341.000 y tenemos 143.000 personas adultas mayores. Son los departamentos que más personas más adultas mayores tienen. Siguiente. Y nos situamos ahora en Ica. En Ica, la población es de 793.752 personas, de las cuales 82.695 son personas adultas mayores. Ojo, acá no están los discapacitados, que es una población adicional, ni tampoco están las personas que han sufrido un accidente o que actualmente cuentan con una enfermedad que les pueda haber privado su discernimiento o su posibilidad de manifestar su voluntad. Siguiente. Bueno, este es el número de discapacitados en el país, 1,5 millones, ¿no? Dividido entre hombres y mujeres, ¿no? Como les digo, estamos hablando de más de 4,5 millones de este grupo vulnerable. Ahora, pedimos al Poder Judicial, no nos han traído de los últimos 4 años, pero sí tengo, ¿no? Del 2006 al 2010, cuántas declaraciones de interdicción se tramitaron en el Poder Judicial en ese periodo, y teníamos 4.170, de los cuales solamente 52 fueron, 52 han sido concluidas. Siguiente. 52 solamente han sido concluidas, ¿no? Entonces es una realidad que realmente el Poder Judicial no viene funcionando, ¿no? Porque de 40.073 a 52 procesos concluidos es una realidad que realmente no está protegiendo los derechos fundamentales de las personas. Entonces, en resumen, en el país, población 31.151.000, población adulta mayor 3 millones, población con discapacidad 1,5 millones. Siguiente. 60.9% de las personas adultas mayores son jefes de hogar, ¿no? Y en el 2050 ya sabemos cuál va a ser nuestra proyección, ¿no? Tenemos entonces que, en virtud a las convenciones del adulto mayor y de las personas con discapacidad suscritas por nuestro país, tenemos que promover los derechos, fortalecer esas capacidades y hacer las coordinaciones a nivel institucional. En el caso del Colegio de Notarios, en el caso de nosotros como notarios, promover la dación de nuevas normas que nos faculten a ampliar nuevos asuntos no contenciosos, como hemos visto al inicio, ¿no? Habíamos visto también, les comenté sobre los proyectos. Hay 4 proyectos ahorita sobre declaración de interdicción en sede notarial.
Les comenté también sobre el proyecto que presentó el Colegio de Notarios de Lima, así como presentó también el Colegio de Notarios de Lima otro proyecto tanto como el doctor Mario Romero como el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino en su oportunidad. Adelante. Entonces, resumiendo, estos son lo que proponemos, ¿no? Lo que proponemos, aumentar procesos no contenciosos para proteger los derechos fundamentales de las personas en estos puntos que vimos al inicio de la exposición, ¿no? Esto se basa no solamente en la Constitución Política, en nuestro Código Civil, sino en los convenios internacionales y normas especiales que se han dado para personas adulto mayor y con discapacidad. Ahora quiero pasarles un pedito chiquito, ¿no? Que a las personas es un poco gracioso de repente, pero significa, ¿no? Las personas adultas mayores son lúcidas, sí. Ayer conversábamos con un colega, hay personas adultas mayores que son sumamente lúcidas, ¿no? Y que tienen que tener sus derechos fundamentales protegidos en igual forma. Esta señora que van a ver un ratito es una señora que es usuaria, que es muy lúcida, muy graciosa, y en el fondo lo que ella dice es: trátenme igual. Esta señora tiene 91 años, pero ahora vamos a ver si podemos escuchar. La luz. La luz, por la luz. El buen vino crea buena sangre. La buena sangre da buenas costumbres. Las buenas costumbres te conducen al cielo. Por eso invítame una copa de vino para ir al cielo. Pero un buen vino, no me utilices otro. O sea, ella quiere que le inviten un buen vino, ¿no? O sea, igual que todas las personas, gozar. Si vamos a tener nuevos instrumentos para proteger a las personas adultas mayores y discapacitadas, hagamos para que puedan gozar igual que todas las personas, ¿no? Es un poco. Bueno, muchas gracias.